Síganos en nuestras redes sociales. En Twitter, @telediarios. En Facebook, Telediario S. Y en la señal internacional de Ecuador TV para Estados Unidos, a través del paquete latino de DirecTV en el canal 457. Y también vía streaming para el mundo por www.ecuadortv.es. Viernes 11 de enero de este año 2019, bienvenidos y bienvenidas a Telediario. 6 en punto de la mañana y nosotros arrancamos con nuestros titulares. Con 119 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional ratificó en el cumplimiento de los incentivos para los jubilados del Magisterio. Y el Gobierno Nacional busca compensación unánime para los taxis. Sin embargo, el gremio del taxismo está dividido. La próxima semana se creará la comisión multipartidista que investigará el caso de la legisladora de Creo, Ana Galarza, a quien se le acusa de cobros indebidos. También le contaremos que empleados de medicina legal podrían ser desvinculados de la institución. Los directivos esperan resolver esta situación. En lo internacional, más gobiernos se suman al rechazo de un nuevo periodo presidencial de Nicolás Maduro en Venezuela. Iniciamos con la información. El ministro de Energía y Recursos No Renovables, Carlos Pérez, insistió en que el gobierno busca una solución para todo el taxismo. Esto debido a una división marcada del gremio donde unos están de acuerdo con la compensación y otros plantean el desarrollo de una plataforma tecnológica. Aquí los detalles. El Ejecutivo ratifica que los diálogos con los operadores de taxis son constantes, pues lo que se quiere es una solución para el universo de esta modalidad de transporte. Espero que en el transcurso de los siguientes 2 días se resuelva eso y tengamos una solución que sea aceptable para las partes. Es por ello que el ministro Carlos Pérez no descarta analizar el pedido de un sector del taxismo que propone la creación de una plataforma tecnológica como compensación al incremento del precio de las gasolinas Extra y Ecopaís. Es posible aquello, están trabajando en eso. No obstante, el presidente de la Federación Nacional de Operadoras de Transporte en Taxis del Ecuador, Jorge Calderón, considera que lo de la plataforma no los beneficiaría y por ello sus agremiados están de acuerdo con la propuesta del gobierno de subsidiar un cupo mensual de galones de combustible a través de una tarjeta. En este sentido afirma que las conversaciones han logrado un importante avance. 5,000 tarjetas, es decir que las provincias y las ciudades que ya entregaron estaríamos prestos a que en los próximos días ya se honre el compromiso del gobierno nacional. Dicho acuerdo establece 3 categorías para la entrega de la gasolina, 37 centavos por debajo del actual valor. Por ejemplo, en ciudades como Quito y Guayaquil definidas como categoría A, las unidades podrán acceder a 270 galones mensuales. La categoría B, que recibirán hasta 230 galones. Y el resto de cantones que convergen cada una de las provincias de la patria recibirán hasta 210 galones. 90 millones de dólares es el costo que asumirá el Estado en cualquier mecanismo de compensación para los taxis. Alex Llanos, Telediario. Revisamos otros temas. Más de $1.000 millones recaudó el gobierno nacional con la remisión de intereses que contempla la Ley de Fomento Productivo. Se presentó ya el reglamento que incentiva la inversión y fomenta el empleo. El reglamento de la Ley de Fomento Productivo busca brindar seguridad jurídica a inversionistas nacionales y extranjeros y dinamizar la actividad productiva del país con beneficios tributarios. Algo fundamental para un empresario es la liquidez. Con este reglamento optimizamos la devolución del IVA y del impuesto a la salida de divisas de exportaciones. Y esa devolución tiene que ser rápida y automática. Pretende potenciar la economía y fortalecer los sectores agrícola, de pesca, turismo, industrias y exportador. Las empresas que desean beneficiarse de los incentivos tributarios deben cumplir con un requisito fundamental: incrementar el empleo. 9 puntos se destacaron en la presentación del reglamento en un encuentro con empresarios: mayor agilidad en los trámites aduaneros, en la creación de negocios, facilidad para quienes declaren que tienen fondos en paraísos fiscales, equidad para empresas artesanales y exoneración del impuesto a la renta. Una fórmula ágil y simplificada de cálculo para la exoneración del impuesto a la renta. La reinversión permite que los dividendos también estén exonerados, con lo cual reducimos la carga tributaria. La economía popular y solidaria se operativiza el fondo de garantía para que puedan acceder a más crédito. El documento presenta un proceso simplificado para obtener la licencia ambiental. Las actividades de bajo impacto ambiental tendrán la autorización administrativa de forma automática.
Así, las de mediano y alto impacto ambiental deberán presentar los estudios que garanticen la protección de la naturaleza y para ello ya cuentan con formatos. Y una nueva modalidad de contratación. Para que las nuevas inversiones tengan mayor dinámica a la hora de contratar. Sin embargo, el sector exportador tiene varios requerimientos. Una reforma al sistema laboral que tenemos, porque no estamos generando suficiente empleo para nuestras familias, porque no estamos generando suficiente productividad para que las empresas puedan crecer. Las autoridades anunciaron que trabajan en una segunda ley de fomento productivo para la recuperación de la economía y en un paquete de reformas a otras leyes. Esperamos en febrero vaya a la Asamblea Nacional, ley de reforma al mercado de valores, ley de reforma a las alianzas públicas-privadas, ley de reforma a la ley de agricultura. El jefe de Estado anunció la asignación de 350 millones para el pago de 7.000 jubilados de los sectores de educación y salud. Solamente quedan pendientes aún 4.255 jubilados. Tienen mi compromiso también de que su pago será prioritario porque su trabajo debe ser reconocido dignamente. El presidente Moreno recalcó la ley de fomento productivo que fue aprobada en agosto pasado. Con ella el gobierno recaudó 1.270 millones de dólares por la remisión de intereses. Valeria Villarroel, Telediario. Y cambiamos de tema para contarles que con el apoyo de la Unión Europea se espera la reactivación del sector productivo en las provincias de Esmeraldas y Manabí. Este es uno de los ejes principales en los que el Comité de Reconstrucción trabajará en su tercera etapa. El Comité de Reconstrucción reunido en Esmeraldas ratificó el compromiso del gobierno de continuar apoyando a las provincias de Esmeraldas y Manabí afectadas por el terremoto. Esta vez, el eje principal será lograr la reactivación productiva con el aval de la Unión Europea. Que está siendo financiado es un trabajo que ha hecho el MIPRO y ha sido avalizado por la Unión Europea y tiene presupuestos de la Unión Europea. Esto lo acabamos nosotros de avalizar para que el MIPRO continúe ante el Consejo Sectorial de la Producción. En esta etapa se contará con el aporte del sector privado. Si sumamos las cifras de inversión, las cifras programadas alrededor de 3.100 millones de dólares, de los cuales se han ejecutado aproximadamente 2.500, es una cantidad importante. Sumar esfuerzos con el sector privado. Hoy hemos exhortado a los señores alcaldes para crear condiciones locales, lo está dando de ejemplo algunos municipios, para que esa reactivación se dé. Culminada la segunda fase, en este tercer ciclo también se prevé continuar ejecutando obras viales aprobadas por el SECOP y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Hemos aprobado un rubro para que el EMETOD pueda ejecutar un tramo vial en la parroquia Manta, en el sector de San Mateo, que requería una intervención de aproximadamente $2,5 millones, y hemos también podido priorizar ya los proyectos que es la vía, el complemento de la vía Quinimbé-Las Golondrinas, que es Golondrinas-Zamagual. En cuanto a la construcción de viviendas, el Ministerio también ha presentado importantes avances en el proyecto Casa para Todos. $6 millones de remanentes para que Midubi tenga que terminar la ejecución dentro del plan de reconstrucción, porque nuevamente tenemos que ya ahí irnos ligando al programa La Misión Casa para Todos, que va a poder brindar soluciones habitacionales. Con estos anuncios, el Comité de Reconstrucción avanza hacia una nueva fase en la que se espera recuperar la economía en ambas provincias. Mariuxi Buenaño, Telediario. 6 de la mañana, 9 minutos, y las instalaciones del Colegio Alfreda Bovera Arrata en Guayaquil se convirtieron en un espacio Tini, tierra de niños, niñas y jóvenes para el buen vivir. El proyecto de siembra de árboles forma parte del plan Toda una Vida. Con la siembra de plantas medicinales en las entidades educativas, se busca inculcar en los niños y adolescentes el cuidado por el medio ambiente y el amor a la naturaleza. La actividad, que forma parte de la malla curricular, beneficia a más de 2.600.000 estudiantes en todos los planteles fiscales del país. Esta metodología TINI ha sido implementada en todas las instituciones educativas para que exista una relación en cuanto se refiere al área de ciencias naturales, a lo que es los valores, que es el cuidado del medio ambiente, con todas las asignaturas. Siembran el futuro, cultivando la tierra y cosechando sus frutos, que servirán para su propio consumo y el de sus familias. Los niños fortalecen sus conocimientos, sus habilidades, valores y autoestima para convivir en armonía con el medio ambiente.
me incentivó a cultivar, a sembrar y a devolverle todo lo que nosotros hemos obtenido durante muchos años y no se lo hemos devuelto. Los alumnos del Colegio Alfredo Vera Arrata en Guayaquil le apostaron a los sembríos de plantas medicinales y hortalizas en sus huertos orgánicos, labor impulsada por el Comité del Plan Toda una Vida, presidido por Rocío de Moreno. Como embajadora Tini, su meta es implementar esta iniciativa ecológica a nivel nacional. Porque ellas son las que dan el aire que respiramos. Si ellas se extinguen, moriríamos todos junto a las plantas. Mariuxi Buenaño, Telediario. Y en otro tema, Raúl Ledesma, quien se desempeñaba como ministro de Trabajo, presentó ayer su renuncia. La asesora de Ledesma informó a Diario El Telégrafo que el funcionario se hará cargo de la gobernación del Guayas y además adelantó que su posesión será este viernes en horas de la mañana. El viceministro de Trabajo, Andrés Madero, se encargará de la cartera de Estado hasta que se designe al nuevo ministro. Y atención a lo siguiente, con 119 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional se ratificó en el cumplimiento de los incentivos para los jubilados del magisterio. Los discursos de los legisladores, que eran atentamente seguidos por los jubilados que coparon las barras altas, se enfocaban en la ratificación del texto aprobado el pasado 13 de noviembre. Esos derechos de los jubilados tienen que ser reconocidos. Esta Asamblea Nacional no puede darle la espalda a los jubilados. Los derechos constitucionales son de inmediata y directa aplicación. La norma reconoce a los docentes que se acogieron al retiro a partir de octubre del 2008, un estímulo para la jubilación cuyo monto alcanza los 150 salarios básicos unificados. Estamos reconociendo un trato igualitario a todos los jubilados. Según Homero Castanier, presidente de la comisión ocasional que elaboró el informe, son 8.500 maestros jubilados que serán beneficiados. Ustedes van a lograr que nos unamos por ustedes para votar ratificándonos por unanimidad. En Comisión General fue recibido Raúl Ledesma, en lo que sería además su última intervención como ministro de Trabajo. Aquí informó sobre los montos presupuestados para 2019, solo para el pago de jubilaciones. Un valor de 350 millones de dólares, que responde al 27% de los expedientes que aún se adeudarían, lo que significaría que solo tendríamos pendiente como gobierno nacional, y nos incluyo a todos, 215.239.000, que es el 17% de los expedientes que faltarían. Ledesma reconoció que en adelante será misión del Ejecutivo buscar los recursos para el pago de los incentivos. Hasta el momento, dijo, se han destinado 709 millones de dólares para el pago de jubilaciones solo en el sector educación. Alexis Moncayo, Telediario. Y en este mismo ámbito de la información, el Consejo de Administración Legislativa calificó la denuncia en contra del asambleísta Ana Galarza. La próxima semana se creará la comisión multipartidista que investigará este caso. Por unanimidad, el CAL dio luz verde a la investigación presentada en contra de la legisladora de Creo, Ana Galarza. Yo voté a favor porque los requerimientos se cumplían. La próxima semana, la Asamblea deberá definir la conformación de la comisión multipartidista que se encargará de investigar el caso. Esta comisión está integrada por un representante de la bancada de quien presenta la denuncia, un representante de la bancada de quien es denunciado y de alguna manera un asambleísta que representa una bancada imparcial. Mientras en esta misma jornada el asambleísta denunciante Ronnie Aliaga presentó un alcance a las pruebas en contra de Galarza donde incluye material en video. Ella menciona que no se va a conformar la comisión de una manera soberbia y prepotente, sobre todo confiada. El ex asistente de la legisladora señalada por el supuesto cobro de aportes ilegales llegó al Parlamento con su abogado Luis Di García. Se ratifica en esa denuncia y en la del uso irregular de la tarjeta magnética entregada a una funcionaria del despacho a quien asegura nunca haber conocido. La asambleísta dice que su asesora trabaja en territorio. ¿Cómo es que ocurren estas cosas? ¿Cómo ocurre un registro de 860 ingresos a la Asamblea Nacional? Para aclarar este tema, han solicitado a la Asamblea se entreguen los videos de seguridad para constatar la identidad de la persona que ingresaba y salía del Palacio Legislativo con esa credencial. Se presume que la utilizaba el señor Juan Francisco Sevilla Castro y eso lo vamos, esposo de la asambleísta Ana Galarza. De su parte, Ana Galarza acudió ante la Fiscalía a impugnar la denuncia de Rodríguez. Somos víctimas de una persecución
persecución política, y eso tiene que saberlo el país. Lo único que hay aquí son calumnias. En lo legislativo, una vez integrada la comisión, tendrá 10 días para entregar un informe, una vez recogidas las versiones de ambas partes. Alexis Moncayo, Telediario. 6:15, y con el reconocimiento de firma de los miembros de la Comisión Anticorrupción, inició formalmente la indagación previa en contra del exmandatario Rafael Correa por los hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2010. Los 7 miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción acudieron a la Fiscalía a reconocer la firma y rúbrica en la denuncia que presentaron en septiembre del año anterior en contra del exmandatario Rafael Correa por el delito de instigación en torno a los hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2010. El uso de la fuerza para el cumplimiento de una tarea en el ejercicio del poder llevará tarde o temprano a la construcción de este expediente para juzgar en su momento a quien causó el crimen de lesa humanidad. Esto es una suma que va acumulando las causas para efectos de llegar en una etapa final a la lesa humanidad. El presidente de la comisión, Jorge Rodríguez, detalló que la Fiscalía debe investigar y establecer las responsabilidades penales por las 10 personas fallecidas tanto en Quito como en Guayaquil, hechos en los que no estaría involucrado solo el expresidente Correa. Y ahí está inclusive el alto mando militar y policial, evidente. Aunque la denuncia se presentó cuando Paul Pérez estaba a cargo de la Fiscalía, el proceso se inició con la doctora Ruth Palacios el pasado 26 de diciembre. Nosotros aspiramos que la Fiscalía actúe con rapidez y con sensatez, que es lo importante. Como parte de las diligencias en el caso, la próxima semana deberán rendir su versión los comisionados. Olga Velasco, Telediario. Dentro del proceso que investiga la muerte del periodista Fausto Valdivieso, la Fiscalía del Guayas no pudo receptar la versión libre y voluntaria del expresidente Rafael Correa. Sus abogados no asistieron a la audiencia, por lo que la diligencia no se pudo realizar por la videoconferencia. Correa, radicado en Bélgica, será citado en una fecha posterior. Si no puede él comparecer vía Skype, me tocará, en este caso, contactarme con los medios diplomáticos respectivos. Existe aquí una unidad que es para temas de asistencias penales internacionales. Será convocado para que dé la versión libre voluntaria, en este caso sería vía diplomática en la embajada en Bélgica. Tiene conocimiento porque él se pronunció en 2 ocasiones vía redes sociales sobre esta petición de comparecencia a versión libre voluntaria. El mismo día y posterior, otros días más se pronunció. Jueves 17 de enero, 8 de la mañana, el exministro del Interior José Serrano Salgado, 9 de la mañana Fausto Valdivieso Jr., 10 de la mañana Lady Zúñiga Rocha, exministra de Justicia. El reloj marca las 6 de la mañana con 17 minutos. Levántese con ánimo que nosotros tenemos la información aquí en Telediario. Momento de una pausa, ya regresamos con más. Un especial de Stephen Hawking, el gran científico de nuestra era. Celebramos su cumpleaños y su obra, exponiendo uno de sus trabajos más importantes, la investigación de las células madre. Este domingo a las 21 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Él es Eje. Después de separarse con Lale, se queda con sus hijas y se casa con Zainet. Ahora no quiere que Lale vea a sus hijas. Conoce su historia en Mi Último Deseo, de lunes a viernes 21 horas, por Ecuador TV. Comparte la emoción. Compartimos contigo lo mejor de nosotros. Estamos pendientes de los nuevos acontecimientos para llevártelos a ti. Ese primer beso y ese primer rechazo. El calor de un abrazo y el frío de la distancia. La euforia de la victoria y la tristeza de la derrota. Compartimos con todo un país. Comparte la emoción. Comparte Ecuador TV. Latinoamérica y su historia. Su desarrollo. El colapso del sistema de energía. Economía y política. Una mirada a sus personajes y lugares. Explorando temas trascendentales. Y los meses de oscuridad que dejó la tormenta tras su paso. América Ahora. Todos los domingos 18:30. Por Ecuador TV. Comparte la emoción.
Gracias por su preferencia. Continuamos con la información. Un accionar político diferente es lo que se avisora en el próximo proceso electoral tras el anuncio del presidente Lenín Moreno de no intervenir en el mismo. Una decisión calificada como positiva por la directora de Participación Ciudadana, Ruth Hidalgo. A las puertas del proceso electoral que Ecuador vivirá el próximo 24 de marzo, el presidente de la República, Lenín Moreno, fue enfático sobre cómo será su comportamiento en este evento democrático. Como corresponde, no participaré en la campaña electoral para garantizar la transparencia y la pulcritud del proceso. Para la directora de la Corporación Participación Ciudadana, Ruth Hidalgo, esto marca un panorama totalmente opuesto a lo que el Ecuador vivió durante una década. Muchas veces llegaba hasta el punto de que se mencionaban nombres y apellidos de aquellas personas que a criterio del presidente en ese momento debían ser por las cuales la ciudadanía debía votar. Sin embargo, esto no es lo único destacable del mensaje presidencial, pues el pedido para que la Contraloría verifique permanentemente que los recursos públicos no sean mal utilizados durante la campaña demuestra que lo que se necesitaba simplemente era voluntad política. Creemos que le corresponde a la Contraloría emitir los oficios pertinentes y respectivos a los diversos organismos del Estado en donde pudieran estar posibles candidatos. Finalmente, ante la solicitud para un voto razonado y responsable. No voten por la corrupción. No voten por volver a un sistema perverso de prebendas y mañoserías. Hidalgo considera que lo fundamental es el involucramiento del electorado, no solo el día de la votación, sino durante todo el proceso, de tal forma que se tenga información sobre el candidato de su preferencia. Un voto de que saber si yo voto por A o por B persona, lo hago porque el plan de trabajo, porque su ideología. Más de 11.000 autoridades entre principales y suplentes serán seleccionadas por los ecuatorianos. Alex Llanos, Telediario. Y este jueves el candidato para la prefectura de Pichincha de la lista 7, Mario Maldonado, descalificado para las próximas elecciones seccionales. Se presentó ante el Consejo Nacional Electoral para recibir información sobre estos documentos que al parecer se habrían extraviado referentes al partido político al que representa. Maldonado aseguró que presentará la denuncia en la Fiscalía General del Estado. Denuncio al país que se quiere dejar de lado a candidatos nuevos, a nuevos actores políticos que podemos tener la posibilidad de llegar. La señora Luciana Becerra, jefe de la Junta Provincial, no nos ha recibido durante 3 días. He estado aquí desde la mañana hasta la noche con nuestro equipo. ¿Por qué no quieren que Mario Maldonado participe? La lista 7, ¿por qué no puede inscribir su candidato a prefecto si los documentos los tuvieron aquí? Y tal como lo habíamos anunciado, 74 empleados de medicina legal con contrato ocasional en Quito entre peritos y administrativos podrían ser desvinculados de esa entidad. La directora general de la institución espera que este problema se solucione en los próximos días. El pasado martes, de manera verbal, 74 personas, entre peritos y personal administrativo del Sistema de Medicina Legal y Ciencias Forenses, fueron informados de su desvinculación. La directora de dicho organismo señala los principales factores. Se nos ha hecho una reducción de $1.200.000 en el presupuesto de contratación de personal. Además de esto, hay acuerdos ministeriales, el Ministerio de Trabajo puntualmente, en el cual se dispone de manera obligatoria el cumplimiento de que se desvincule a todo el personal que tenga más de 1 año trabajando en las instituciones del sector ejecutivo. Son 61 peritos y 13 funcionarios administrativos que trabajan desde hace 2, 5 y hasta 8 años en ciertos casos, los que serían removidos de sus cargos. Explican que en 2017, cuando entró en vigencia el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, COESCOP, ya se estipuló una transitoria para su estabilidad laboral. Tenía en este caso el Servicio Nacional 180 días para generar un plan de carrera en conjunto con los demás ministerios, sea el de Finanzas o el Ministerio del Trabajo. Siempre hemos venido peleando porque se crean estos puestos. A decir de la directora, se trabajó en estos requerimientos. Sin embargo, no existió una respuesta de los organismos competentes. Hemos entregado al Ministerio de Trabajo las herramientas necesarias, como son manual de puestos, como son los perfiles. Señala que se están efectuando las acciones necesarias con las autoridades para mantener al mismo personal. Que se haga una excepción por este año y que en este año se pueda abrir el concurso para que el personal ingrese y concurse. A través de su cuenta de Twitter, la ministra del Interior señaló: hemos coordinado ya con Fiscalía, Finanzas, Ministerio de Trabajo y las partidas serán recuperadas. Será ocasión también para otros cambios urgentes. Todos coinciden que esta medida generaría inconvenientes
limitantes en la operatividad de la justicia. Simplemente sin ellos las víctimas no acceden a justicia. Porque hay laboratorios que quedarían con una sola persona, va a haber demoras en las respuestas y por ende demoras en los procesos. El acuerdo ministerial se emitió el 2 de enero y plantea 10 días para su cumplimiento. Por ello, la directora aspira que en los días que resta de plazo se solucione el problema. Olga Velasco, Telediario. En esta semana, más de 400 abonados de CNT en el centro de Guayaquil resultaron afectados por los robos de cable de cobre. Se presume que el material es sustraído por personas que se dedican al reciclaje en las calles para luego comercializarlo en calidad de chatarra. Esperan la madrugada para cometer los delitos. Las cámaras de seguridad de varios negocios en las zonas afectadas han registrado los robos que cada vez se multiplican, perjudicando a los abonados de CNT. De hecho, en toda la ciudad hemos tenido ya estos robos, se está haciendo reiterativo en este sector. Justo venimos de Hurtado y Tungurahua, ya hicimos una reparación, 200 abonados afectados allá. Aquí estamos hablando de 240 abonados que han sido afectados. Ciudadanos mismos que están haciendo los reportes de que detectan personas que vienen, levantan las tapas y alan el cable, lo cortan a ras de los pozos y causan problemas. Recuerda que somos un sector comercial, un sector productivo, entonces eso nos ha afectado mucho a nosotros porque hemos dejado de percibir ingresos. Aquí la delincuencia viene, se llevan los cables, sacan ese cobre, lo venden. Las personas que compran deben tener una dignidad, no es cosa que nos favorece a todos, para ganar ellos más, yo no sé, ¿para qué comprarán todo eso? Según CNT, en 2018, el robo de cables telefónicos de cobre dejó a 3.000 abonados sin servicios de voz y datos. El costo de reparación superó los $417.000. Un delito que dejó en la provincia del Guayas 2 detenidos con prisión de 6 años y 8 meses, más el pago de $2.183 y 12 salarios básicos de multa. En lo que va de 2019, hay 3 detenidos con prisión preventiva y a la espera de juicio. Los hechos de vandalismo pueden ser denunciados al 911 o al 042 30 5100, 042 311 678 del Centro de Gestión de Seguridad de CNT. Mariuxi Buenaño, Telediario. Mientras tanto, en la provincia de Chimborazo, el Plan de Alimentación Intersectorial de Nutrición Ecuador, que ubica a las mujeres embarazadas para cuidar la alimentación durante la gestación, está listo para su aplicación. Se incentivará la lactancia materna para reducir los índices de desnutrición. En Riobamba tuvo lugar el taller con miras a implementar el Plan de Alimentación Intersectorial de Nutrición Ecuador, que es considerado como emblemático por el gobierno nacional y que busca disminuir los índices de desnutrición en niños y niñas menores a los 5 años. Disminuir los niveles de desnutrición que tenemos en nuestros niños y más que todo fortalecer la lactancia materna. El plan se implementará en 12 cantones de las 4 provincias que conforman la Zonal 3 de Salud, es decir, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza, lugares donde el 27.78% de los 69.645 niños menores a los 5 años presentan desnutrición. Llegar a territorio, captamos a la mujer embarazada, le hacemos un programa de educación a la mujer embarazada, le hacemos conciencia de lo que significa la lactancia materna. La primera estrategia será incentivar y educar sobre la importancia de la lactancia materna, alimento que no puede ser sustituido, salvo en casos especiales. El valor nutritivo de la leche materna es sumamente importante, más que todo en los 6 primeros meses de vida del niño, ¿no? Hasta se ha visto estudios que hasta los 5 años la determinación de la leche materna es sumamente importante. ¿En qué? Más en los nutrientes que contiene, son de alto valor biológico. El programa se implementará al 100% antes de finalizar enero y la primera evaluación del trabajo efectuado se lo realizará en marzo de este año. Para Telediario, Gonzalo Parra. Momento de revisar las noticias del mundo. Nicolás Maduro asumió un segundo mandato de 6 años, pero este está considerado ilegítimo por gran parte de la comunidad internacional, la oposición y la Iglesia Católica de su país. El sucesor de Hugo Chávez ganó el pasado mayo unas elecciones cuestionadas por carecer de garantías democráticas.
La juramentación del presidente de Venezuela se celebró sin representantes de la Unión Europea, Estados Unidos, del Grupo de Lima, con la excepción de México, pero sí con la presencia de solo 5 jefes de Estado, de Bolivia, Cuba, El Salvador y Nicaragua, y delegados de otros países aliados como China, Rusia y Turquía. Juro a nombre del pueblo de Venezuela, juro por el legado de nuestros antepasados y el gran cacique Guayquepuro, juro por el negro primero y nuestros pueblos afrodescendientes. Juro por el libertador Simón Bolívar y los ejércitos libertadores de nuestra América. Juro por el legado de nuestro amado comandante Hugo Chávez. Juro. Tras la ceremonia, Maduro dio la bienvenida a las delegaciones y minutos después les agradeció por su apoyo al país sudamericano. Posteriormente, ya en su discurso oficial, dijo que su juramentación es un acto de paz para su país. Están pendientes de este importante acto de carácter constitucional, institucional, que es un paso de paz para nuestro país. También recordó la campaña mediática que se ha tejido contra su gobierno. Porque Venezuela es el centro de una guerra mundial del imperialismo norteamericano y sus gobiernos satélites. Y han pretendido convertir una toma de posición formal, protocolar, legal, constitucional, pacífica en una guerra mundial contra nuestro país. Como locos, descocados, enloquecidos, andan los gobiernos satélites del imperialismo norteamericano, inventando, haciendo, presionando, gritando. Y finalmente acusó a Colombia de ser su principal enemigo. Fernanda de la Bastida, Telediario. Esta posesión trajo consigo el rechazo de la comunidad de venezolanos que vive fuera del país, así como de varios gobiernos. La OEA pidió a sus miembros tomar medidas para restablecer el orden democrático en Venezuela. Manifestaciones ciudadanas en lugares como Miami y Madrid mostraron la inconformidad de los venezolanos residentes en el exterior por el inicio de un nuevo periodo presidencial de Nicolás Maduro. Maduro no puede asumir la primera magistratura porque no tiene legitimidad de origen. Eso lo ha dicho la Unión Europea, entre ellos el gobierno de España. A este rechazo se sumó el de diferentes gobiernos, como el de Paraguay, que rompió relaciones diplomáticas con Caracas. He dispuesto el cierre de nuestra embajada y el inmediato retiro del personal diplomático paraguayo. Por su parte, el jefe de Estado colombiano también desconoció al gobierno de Maduro. La Asamblea Nacional de Venezuela es un órgano legítimo, constitucional y democrático que debe ser validado como un verdadero representante del pueblo venezolano. Este jueves, tras el acto de juramentación, la Organización de Estados Americanos convocó a una reunión urgente en la que reiteró que no reconoce la legitimidad del gobierno, pidió convocar a nuevos comicios e instó a sus miembros a tomar medidas. Vamos a hacer todo lo posible para que Venezuela regrese a la democracia. Lo vieron hoy aquí con la mayoría de los países en todo el hemisferio, incluyendo Haití, que no había apoyado en el pasado, apoyando a la democracia, los derechos humanos en Venezuela, y lo están viendo hoy en día en Caracas, cuando ninguno de los países soberanos, democráticos en el mundo están llegando a felicitar al dictador Nicolás Maduro. Fernanda Vera, Telediario. Y respecto a la resolución de la OEA, el canciller ecuatoriano José Valencia explicó que pese a que nuestro país votó a favor de la decisión, no romperá las relaciones diplomáticas con Venezuela. El funcionario insistió en que la posición ecuatoriana respecto a este tema es clara y fue especificada por el mismo presidente de la República, Lenín Moreno, al aclarar que nuestro país no considera que promover y proteger los derechos humanos en otros países equivalga a interferir en los asuntos internos de los estados. Aseguró además que el Ecuador rechaza cualquier intervención militar y violenta. Dio inicio... Pero nuestro país, al igual que otros, no envió ningún representante a la investidura del segundo mandato del presidente Nicolás Maduro. Según varios analistas, la decisión obedece a la falta de garantías para que se ejerza la democracia en ese país. El anuncio del presidente Lenín Moreno de no enviar una comisión ecuatoriana a la posesión del presidente Nicolás Maduro es un respaldo al pueblo venezolano. Porque muchos opinaron, pero el argumento que él recogió fue el que yo ofrecí. ¿Y cuál es ese argumento? Que habiendo el Ecuador
roto relaciones con Venezuela y cada uno retirado sus embajadores. Era inconsecuente que mande no solamente un delegado a la posesión, sino que se preparaba para viajar una comitiva. Me parece positivo que no va a ir ninguna delegación del Ecuador a la posesión del señor Maduro, porque en Venezuela ha muerto la democracia, hay una dictadura. Eso no es gobierno democrático, y si queremos defender la democracia no podemos estar en ñañerías como con Maduro. Una decisión que, según los analistas, no afectaría a las relaciones bilaterales entre ambos países. Pues si Maduro es un dictador capaz de cualquier cosa, pues yo creo que hay que saber que puede afectar la relación de gobierno, pero más importante es la democracia. Porque lo insultaron, retiró al embajador, pero también son consecuencias ambiguas. Sigue la embajada aquí, la embajada de Venezuela. Y hay que esperarla porque es lo que saben hacer, es alguna grosería, algún insulto. Y él ya está preparado, el presidente Moreno, para eso y otras cosas, de modo que eso ni nos va ni nos viene. En cuanto a cuestiones económicas, no hay ninguna incidencia. Sobre la ola de rechazos de la comunidad internacional que desconoce la legitimidad del mandatario venezolano, señalan. América Latina y en general la comunidad internacional deberían tomar acciones para aislar el gobierno del señor Maduro, que es ilegal y que lo que está generando es un conflicto, ya no solo en Venezuela, sino en toda América Latina. Mariuxi Buenaño, Telediario. Gracias a ustedes, amigas y amigos, por seguirnos. Bienvenidos a esta primera impresión. Gracias por acompañarnos a partir de este momento. Nuestros temas e invitados de hoy son Santiago Basabe, doctor en Ciencia Política, profesor investigador de Flaxo, para analizar las recientes acciones gubernamentales como parte de la lucha contra la corrupción y explicar los términos de un artículo de opinión aparecido hace poco de su autoría. Además, Rosy Prado de Holguín, ministra de Turismo, estará aquí para explicarnos las estrategias del país en función de atraer mayores visitantes y fomentar el turismo interno y receptivo. Y finalmente, Gustavo Córdoba, consultor político argentino, con él analizaremos los nuevos electores, las nuevas condiciones y términos de la lucha política electoral, también de cara a la próxima campaña que está por iniciarse en el país. Temas y personajes de esta mañana en Primera Impresión. Buenos días. Como siempre, a esta hora recomendamos a ustedes la lectura de Diario El Telégrafo. El matutino El Telégrafo en esta mañana nos dice, con un gran despliegue de titular, la OEA dice que el gobierno de Nicolás Maduro es ilegítimo. El presidente de Venezuela inició ya un segundo mandato aislado por la comunidad internacional. Además, un inquietante titular y una información verdaderamente inquietante. Hay 11 denuncias diarias por violación en el país. Silvia Buendía explica la situación de las niñas ultrajadas que abortan. Y también el presidente Lenín Moreno presentó nuevos incentivos a la producción. Herramientas tecnológicas agilizarán la entrega, por ejemplo, de permisos ambientales. Esto en el contexto de la puesta en marcha de la nueva legislación para el fomento productivo. Estas y otras informaciones las encuentra esta mañana en Diario El Telégrafo. Nuestro primer invitado de esta mañana, Santiago Basabe, publicó este martes un artículo de opinión en el portal Cuatro Pelagatos. En este habla acerca de las recientes acciones del gobierno como parte de su combate a la corrupción. Vamos a ver un breve resumen del contenido de este artículo.
Como un durísimo golpe político a diversos actores, califica Santiago Basabe, docente investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, a la reciente entrega de los resultados de la auditoría internacional realizada a algunos de los proyectos icónicos del gobierno pasado. En su artículo de opinión, El primer golazo del gobierno, Basabe afirma que la decisión deja sin sustento las críticas de que la cirugía mayor en contra de la corrupción es un mero enunciado. Y asevera que al enviar el informe a la Contraloría y presentar la denuncia ante la Fiscalía, Carondelet ha emitido una señal certera de que ha cumplido en la parte que le corresponde. Esto manifiesta, deja en manos de la Fiscalía la responsabilidad por la persecución a los delitos y a quienes los cometieron. Haciendo una comparación con el deporte rey, el autor afirma que en términos futbolísticos es un gol en el primer minuto de juego. En el artículo también se menciona que la decisión del gobierno coloca al Consejo de Participación Ciudadana en la durísima tarea de designar un fiscal probo y con capacidades técnicas para el cargo. Finalmente, el artículo menciona las repercusiones del anuncio del gobierno en la Asamblea Nacional y el papel de los medios de comunicación para reorientar el debate hacia otros temas. Néstor Aguilera, Telediario. 7 de la mañana, nuestro invitado Santiago Basabe. Buenos días, gracias por estar aquí. Esto es un golpe de timón en el curso de esta ofrecida, prometida lucha contra la corrupción. Sí, buenos días, Eduardo, buenos días a toda tu teleaudiencia. Yo creo que sí. Decía en ese artículo que es un gol de primer minuto, un gol de camerino, cuando recién el país estaba acomodando el nuevo año calendario, a eso me refería con el inicio. El presidente da una respuesta clara y directa respecto a las críticas que existían por su ausencia de combate a la corrupción. Y creo que ahí hay dos cosas. Uno, la presentación pública de las denuncias ante la Fiscalía y ante la Contraloría General del Estado. Y el segundo tema es que son denuncias que van avaladas no por unos informes elaborados en términos nacionales, sino elaborados por consultoras contratadas a partir de la Organización de las Naciones Unidas, lo cual le genera muchísima más legitimidad a las denuncias presentadas por el presidente. Y digo que deja desconcertados como un gol de camerino de inicio de partido a todos los actores políticos, porque ahora realmente, al menos en el tema de la corrupción, me parece que el gobierno ha hecho lo que puede hacer. El gobierno no puede administrar justicia y ha trasladado una responsabilidad enorme, fundamentalmente creo, al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, que tiene ahora mismo dos roles claves y decisivos en esta lucha contra la corrupción en la que todo el país está interesado, que es primero la designación del fiscal, que sea un hombre o una mujer probo y con capacidad de juzgar, y por otro lado la designación del Consejo de la Judicatura, que es el órgano administrativo del cual depende todo el andamiaje del Poder Judicial, jueces y juezas, que son los que en definitiva van a dictar sentencia. Ahora, para seguir hablando en términos futbolísticos, esto se lleva la pelota a otra cancha, que es la cancha precisamente de la Fiscalía, de las autoridades de justicia. Pero la Fiscalía está en busca de un nuevo titular o nueva titular. La pregunta es, ¿esto suficiente? Porque es una institución que está desbordada en sus demandas y en sus requerimientos. Se habla de 900 procesos. Es decir, apenas un cambio de fiscal o la nominación de un nuevo titular será la solución. No es suficiente, pero es el punto de partida, me parece. Tener un fiscal, hombre o mujer, con capacidades, probo y todos los demás atributos que debería tener para que a partir de allí empiece un proceso de depuración de la Fiscalía que naturalmente el país conoce, ha sido corroída por corrupción, por arreglos y acuerdos no precisamente lícitos. Pero hay que partir por algo y lo más importante me parece en este caso es la designación de ese fiscal y nuevamente ahí la responsabilidad prácticamente absoluta es del Consejo de Participación y esperemos que el Consejo actúe acorde y al nivel de lo que el país está demandando hoy por hoy. El expresidente Rafael Correa y sus seguidores que actúan a través de las redes sociales han dicho que todo esto, fue hecho en un momento oportuno, precisamente poco después de haber tomado la decisión del incremento del precio de los combustibles a través de la suspensión de los subsidios. ¿Usted cree que en esto hay un pensamiento estratégico? Yo creo que sí, evidentemente que sí. Este movimiento de inicio de año no solo le centra la atención política en el Consejo de Participación Ciudadana, sino que tiene una serie de actores que son afectados directa o indirectamente. Uno de ellos, evidentemente, es el grupo cercano al expresidente Correa. Me parece que el gobierno volvió a la idea inicial que le generó muchos réditos políticos en el sentido que
colocar a Correa y colocar a sus seguidores como el opositor natural del gobierno le ha generado muchísimos réditos políticos, no solo frente a la opinión pública, sino también frente a otros potenciales opositores que ahora mismo están cercanos al gobierno, y creo que las denuncias tienen una línea por ese lado. Por otro lado, afecta también y deslegitima en alguna medida a toda esta serie de protestas que eventualmente se podían generar durante el mes de enero por las medidas económicas. Algunas propuestas con sustentos, otras sin ningún sustento. El tema del diésel, por ejemplo, era un tema donde evidentemente no había sustento alguno, pero también genera otros actores que se ven afectados, como la Asamblea Nacional. Con la decisión del presidente también traslada parte de la responsabilidad por la corrupción a la Asamblea Nacional y a los asambleístas. Creo que prueba de hecho es que hace pocos días, me parece que fue el día de ayer, la Asamblea decidió pasar a primer debate la propuesta de ley del presidente de la República sin hacer ningún comentario alguno dentro de la comisión. Creo que esto tiene que ver como resultados también de este gol de primer minuto del presidente. Otra de las reacciones tiene que ver con la versión de que lo que se está haciendo o diciendo, la develación de la verdad respecto de las irregularidades en torno a estos grandes proyectos, también de alguna manera termina apuntalando las corrientes que tienden a la privatización, a la entrega de la administración de estos grandes proyectos y recursos en manos del sector público. ¿Qué piensa usted? Podría ser, quizás es un efecto indirecto. No creo que sea uno de los sectores o de los actores directamente afectados con la decisión gubernamental, pero indudablemente esto puede llevar por derivación a un argumento en el que se diga: el Estado no ha sido capaz de administrar los recursos públicos, no ha sido de hacerlo de forma eficiente, es la hora de volver a observar al sector privado. Me parece que con las limitaciones y con la mesura que debe existir, yo creo que esa debería ser una de las ideas del gobierno en su política futuro, pero sobre todo pensando nuevamente en la corrupción para derivar precisamente... Ahora, ¿cómo hacerlo? Ofreciendo garantías a la ciudadanía de que esta vez las cosas se hacen de manera transparente, de manera diferente. Es que yo creo que al liberarse en alguna medida del tema de corrupción, el presidente de la República y el gobierno ya va a tener más tiempo y más espacio en su agenda para otros temas políticos y para este tema económico, que es fundamental. Yo creo que todo el año anterior el gobierno y el presidente tuvo ese ruido permanente del tema de la corrupción de parte de la ciudadanía y de la opinión pública. Creo que con esto, sin que sea lo único, sin que esto sea la solución absoluta, me parece que ha quedado liberado en alguna medida de ese tema, y ahora yo creería que este año se va a concentrar más en temas económicos, como el tema de la posibilidad de la transferencia vía concesiones, creo fundamentalmente, al sector privado, y hacerlo de una manera eficiente. Usted habla de un gol de camerino y yo quisiera saber en qué medida usted cree que esto trasciende el convencimiento del círculo, de alguna manera minoritario, limitado, de los analistas políticos, y se refleja en la opinión de la ciudadanía. Y se lo pregunto porque avanzamos hacia un proceso electoral, y aquí la cuestión es: ¿cuáles serán, en su opinión, los verdaderos ejes de preocupación de la ciudadanía que serán determinantes a la hora de elegir nuevas autoridades a nivel municipal y provincial? Bueno, creo que uno de los efectos también de esta declaración del presidente es que les resta el tema de la lucha contra la corrupción como discurso a muchos actores políticos en su campaña, y les obliga a reordenarse sobre la marcha en términos de lo que van a proponer a la población, y eso creo que es un efecto adicional. Respecto de la población, que era la pregunta, me parece que al ser elecciones seccionales, las búsquedas del elector no son tanto en términos de política nacional, sino de política seccional, ¿no? De política provincial y local. Y ahí las demandas son distintas y son básicamente por infraestructura, por obra, por una mejor calidad de vida dentro de lo local. Entonces, es decir, pero yo le quiero preguntar, ¿qué tanto pesará en la decisión de los electores la postura opositora de oposición, la posición adversa ante el gobierno central de parte de algunos movimientos y partidos? Es que yo creo que la decisión sobre la corrupción apuntala más a esa oposición para que no tenga una posición frontal en contra del gobierno del presidente Moreno. En ese sentido, también el presidente Moreno termina ganando porque las propuestas de la oposición no van a ser contra el gobierno central, que al menos con esto me parece ha dado una buena señal, y como decía, y les obliga a repensar qué es lo que le van a proponer a la población que no sea una oposición al gobierno nacional. Y esa
creo que es uno de los efectos colaterales, digamos, de esta decisión presidencial en términos de lo que va a pasar en los próximos meses. Gracias, Santiago Basabe, por estar esta mañana aquí. Doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional de San Martín en Buenos Aires, Argentina, profesor investigador de Plaxo, esta mañana en Primera Impresión. Brevísima pausa, regresamos. Si te perdiste algún capítulo de Heidi, hoy te tenemos un resumen de la semana. Yo soy tu fan. Estoy enamorado de Heidi. ¿Me cuentan qué están planeando? ¿Así que no sos Heidi? ¡No! ¿Un abrazo? Heidi, de lunes a viernes a las 17 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Este fin de semana en Cine Familiar. Sábado, 2 niñas nos enseñan a creer en lo imposible. Así que crecen las hadas, ¿verdad? No las vería si no creyera. Cuento de hadas. Domingo, ¿te imaginas asistir a clases con tus padres? ¿Tú? ¿Estudiar de nuevo? ¿Aquí? ¿Con nosotros? Mamá y papá universitarios. En Cine Familiar. Todos los fines de semana a las 16:30. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Hace pocas semanas Japón anunció el inicio de la caza de ballenas con fines comerciales, una decisión que ha generado polémica mundial. ¿Cómo afecta al equilibrio marino y del planeta esta decisión? Se lo contamos este sábado, 21 horas, en Enfoque Mundial, por Ecuador TV. Comparte la emoción. Este martes, en Memoria del Futuro, Leaf Packs, una vajilla biodegradable, Esfera Fayak, un rompecabezas en 3D y Electrolinera, una estación de carga solar. Las buenas ideas están en Memoria del Futuro. Este martes, a las 22 horas, por Ecuador TV. Comparte la emoción. Siete de la mañana, 11 minutos. El Ministerio de Turismo pone a punto la participación del Ecuador en la próxima Feria Internacional programada para fines de este mes en España. Hay perspectivas favorables para el sector. El más reciente feriado fue una muestra de la cantidad de personas que se movilizaron por la actividad turística. Los 2 últimos feriados de diciembre, por festividades navideñas y de fin de año, dejaron un movimiento económico de 62,5 millones de dólares por concepto de turismo en todo el país. Así lo dio a conocer el Ministerio del Ramo el pasado 2 de enero en rueda de prensa, junto a representantes de otras instituciones como la Policía Nacional, el Servicio Integrado de Seguridad EQ 911 y la Agencia Nacional de Tránsito. La cifra, según explicó la ministra, responde a los 4,9 millones de visitas turísticas y 18,9 millones de excursiones que se realizaron a escala nacional durante las 2 celebraciones. Esto se determinó a través de la herramienta GeoBit, implementada por esa cartera de Estado. El ministerio afina estrategias para promover la oferta del Ecuador a visitantes de otros destinos. Una de las inmediatas es la participación con 15 empresas nacionales en la próxima Feria Internacional que se llevará a cabo en Madrid, España. Allí se prevé la participación de 10.190 empresas expositoras y 165 países. Se espera concretar también en las próximas semanas una reforma a la ley de turismo y se trabaja en aspectos como el posicionamiento de la marca país, un plan de turismo con visión al 2030 y un sistema de inteligencia de mercados y estadísticas. Néstor Aguilera, Telediario. 7 de la mañana, 13 minutos. Es un tema permanente, el tema del turismo en el país. Las expectativas, las miradas de muchos emprendedores del país siguen puestas en la actividad turística y en la promesa de que en algún momento
la actividad turística constituirá la base de sostenimiento de buena parte de la población ecuatoriana. Se encuentra con nosotros la señora Rosy Prado de Holguín, ministra de Turismo. Buen día, gracias por estar aquí. Parece un hecho ya consolidado, el que el turismo interno es una forma de trasladar recursos de provincias ricas a zonas no tan favorecidas en las temporadas de feriados, y esto ocurre de manera regular. ¿El traslado de estos recursos sigue siendo el mismo o ha caído la expectativa económica en torno a estos momentos, a estas estaciones del año? Buenos días, Eduardo. Un gusto estar aquí. Y no es que ha caído la expectativa, yo creo que es la forma de dinamizar la economía de nuestro país, y vamos a seguir insistiendo en que los feriados y los movimientos internos de todos los ecuatorianos son muy importantes para la economía del Ecuador. Por supuesto que también tenemos que esforzarnos en que vengan recursos frescos, recursos nuevos de turistas extranjeros que visiten nuestro país. Pero hoy por hoy se movilizó, y me refiero a los últimos feriados. ¿Qué dice la estadística? ¿Se movilizó el mismo número de ciudadanos desde las grandes ciudades hacia los centros turísticos, sobre todo el litoral? Sí, sentimos que se movió un poco más, pero no podemos compararlos porque tenemos nuevas herramientas. Tú sabes que la tecnología va cambiando constantemente y ahora estamos utilizando tecnología de avanzada, donde tenemos datos mucho más seguros, más serios, más verificables, que nos ayudan a escoger bien los destinos a donde tenemos que hacer mayor cantidad de promoción. ¿Cuáles son estas herramientas? Las herramientas se llama GeoBit, y que es la que nos da la información a través de los celulares. Entonces los celulares a través de una empresa de telefonía celular es la que nos da la información de cuánto se mueven, por cuánto tiempo están, si es solamente por el día, si se quedan la noche, si tienen... Entonces es una información muy interesante, que es nueva y que le vamos a sacar el mayor provecho posible. El portador del celular transmite su ubicación, el tiempo de su estadía, etcétera, a través de la línea. Exactamente. Muy interesante. Entonces, ya aplicando esta tecnología, en un próximo feriado ya se comenzarán a establecer comparaciones. Exactamente. ¿Qué pasa con el turismo receptivo? Que sigue siendo la gran pregunta. ¿El Ecuador es parte de nuevos circuitos de flujos de visitantes? Bueno, ahora se inició hace poco tiempo eso de compartir países, porque los turistas europeos especialmente no vienen al Ecuador solamente a nuestro país, necesitan compartir. Entonces hay esa combinación de paquetes turísticos en que incluyen Ecuador y Perú. Ahora estamos haciendo la nueva forma de combinar Ecuador y Colombia. Y es la manera de que tengamos mucho más turistas y que nos unamos a los países vecinos que tienen mucho más movimiento de turistas a sus países. Galápagos sigue siendo el gran argumento de atracción. Definitivamente. Galápagos es nuestra joya de la corona, nuestra cereza del pastel. Es lo que necesitamos promover bastante también y hacer que los turistas sepan que Galápagos es del Ecuador y que el Ecuador tiene un área continental que tiene maravillas, que tenemos infinidad de posibilidades para que no piensen solo en Galápagos, sino que combinen el Ecuador continental con las islas preciosas que tenemos. ¿Qué ha pasado con estos anuncios que se han hecho en meses anteriores, que son promesas de inversión? Grandes compañías que vendrán a invertir en la construcción de hoteles, de centros turísticos, sobre todo a la orilla del mar. No, ese es nuestro proyecto de la Riviera del Pacífico. Tenemos un portafolio de posibilidades para que los inversionistas vengan. Ahora nos tenemos que dedicar a hacer la venta de ese portafolio. Así que una de las cosas que vamos a llevar a nuestra reunión, a la FITUR, que es la feria que vamos este mes, es justamente ese portafolio donde muestra todas las posibilidades que tenemos para inversión. Queremos que piensen en que nuestra costa ecuatoriana es maravillosa y que pueden invertir en construir grandes hoteles y resorts. Pero la feria está orientada a los operadores turísticos, sí, a los que manejan flujos turísticos, sí, no necesariamente a los inversionistas. Sí, pero también tenemos, es que se va a la feria, pero ahí se combina con muchas cosas. Tenemos reunión con la Organización Mundial de Turismo, tenemos reunión con inversionistas, tenemos reunión con Movistar, con Telefónica, que es la que nos da el servicio de GeoBit.
Entonces se aprovecha esas posibilidades que nos da una feria internacional de gran envergadura, como los datos que ustedes informaron en la exposición anterior, y entonces ahí es donde tenemos que aprovechar para hacer un marco completo de actividades que nos ayuden a mejorar las condiciones de turismo para nuestro país. Sin subestimar o desmerecer los atractivos que se pueden encontrar en toda la Ruta del Sol, ¿cuáles son los puntos clave, aquellos que tienen mayores condiciones, mejores condiciones para convertirse precisamente en sede de nuevas inversiones? Sí. Bueno, nuestro país es maravilloso y eso es lo que tenemos que estar seguros todos los ecuatorianos, que tenemos muchísimas cosas. Y especialmente tenemos esa parte natural que nos diferencia y que nos ha ayudado para hacer mucho deporte de aventura. Tengo que nombrar, y me voy a olvidar de algunos porque tenemos muchísimos y pido perdón por eso, pero comencemos con esas olas maravillosas que hay en San Cristóbal, en todo Galápagos, en Montañita, que tenemos buceo, que tenemos todos los deportes de aventura que tenemos en nuestros ríos del oriente, de nuestra Amazonía. Tenemos los volcanes, trekking, tenemos las cabalgatas. Tenemos una cantidad de eventos importantes también, como el Ironman de Manabí, las últimas noticias en Quito, y así queremos hacer de la Vuelta a la República de Ciclismo también un evento que atraiga turismo internacional. Tenemos ferias interesantes de las flores, de las orquídeas. Va a haber muchas cosas buenas en nuestro país en el 2019 que queremos darles fuerza. ¿Qué pasa con esto tiene que ver evidentemente con una discusión que parece permanente? Es como si los ecuatorianos no terminásemos de convencernos de cuál es nuestra verdadera vocación y cuál es el posicionamiento que debemos perseguir de cara a los grandes consumidores del turismo mundial. ¿Qué tenemos somos? Que entender que tenemos una vocación turística, pero que somos de por sí gente amable que recibe bien al turista. Pero una vocación ecoturística. Ecoturística, porque eso es lo que tenemos más que ninguna cosa. Tenemos una biodiversidad increíble que nos puede ayudar para poder demostrar que aquí se pueden hacer muchas cosas. Que podemos demostrar que también que aplicaremos en algún momento para el Dakar, para que también nuestro sur del país pueda participar en esa feria, en ese rally que es tan importante, y así demostrar que tenemos muchas cosas y muchas posibilidades, pero que también necesitamos que nuestra gente sea la que atienda bien al turista, que tengamos esa conciencia turística y que todos, tanto la empresa privada como la comunitaria y el gobierno nacional, liderado por nuestro presidente, que es el que cree que el turismo va a ser nuestra forma de recibir la mayor cantidad de ingresos. Tenemos ahora otra persona que se ha unido a nuestro grupo, que es el vicepresidente, así que vamos a hacer un equipo muy grande, muy importante, porque el turismo tiene que ser el futuro de nuestro país. Ministra, para concluir este diálogo, ¿cuáles son sus metas para el 2019? ¿Cree usted que se pueden mejorar los números? Me refiero al número de ingresos, no solo de visitantes, sino también de recursos. Nos vamos a esforzar por mejorar los números, pero para mejorar los números tenemos que hacer muchas cosas. Entre ellas, los hitos del Ministerio de Turismo son la Ley Orgánica de Turismo. Tenemos una ley del 2002 que tiene que ser renovada. ¿En qué aspectos, rápidamente? En incentivos a la empresa privada, porque teníamos incentivos en la ley, pero el reglamento no existía y no podíamos hacer que esa ley funcione como debería. Así que hay que darle un toque. Todo cambia, todo es tan movido en el mundo que las cosas varían de un día a otro. Así que vamos a darle modernidad también al asunto. Tenemos el Plan de Tour 2030, ya hicimos una primera reunión con Semplades, porque tenemos que alinearnos todo a un objetivo que es el del gobierno nacional y del Ecuador como nuestro destino. Una campaña de promoción turística que tenemos 15 años participando en ferias, pero dejamos de participar entre el 2015 y el 2017, así que tenemos que darle fuerza a eso. Este sistema de inteligencia de mercados y estadísticas, utilizando ya en tecnología moderna, y el posicionamiento de la marca país, que es importante. ¿Se va a reiterar en el uso de Ecuador ama la vida y del símbolo que ha venido siendo la marca país? El imagotipo va a ser Ecuador
y el círculo de colores que tenemos va a ser la O de Ecuador, así que va a participar. Pero o sea, no hay un cambio nuevamente. Sí, hay un cambio. No, es el mismo, pero le estamos ubicando porque generalmente la marca país de cualquier país es el nombre de ese país. Entonces queremos que poner, nuestra marca va a ser Ecuador, y en la O va a estar el círculo de colores que tenemos hasta ahora. Muchísimas gracias por estar esta mañana aquí. Rosy Prado de Holguín, ministra de Turismo, en Primera Impresión, hablando de un tema que será y seguirá siendo un tema de interés permanente. Vamos a hacer un brevísimo corte, regresamos en un instante. Vamos a presentar primero un video, nos están indicando la importancia de entender las nuevas tendencias digitales como parte de las campañas políticas. Será debatido en un seminario que se va a desarrollar en Quito a fines de este mes. Este evento se va a cumplir en medio de la próxima campaña electoral para los comicios seccionales. Poco menos de 2 meses y medio restan para las próximas elecciones seccionales y de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y los candidatos a las diversas dignidades comienzan a afinar sus estrategias en pos de alcanzar el triunfo. Sin embargo, el escenario político es dinámico y enfrenta cambios respecto a cómo se lo percibía hace 4 años. Las variaciones van de la mano a lo que sucede en la región, donde en los últimos 3 años comenzó a perder fuerza la corriente de izquierda, que dominó el tablero político por al menos una década. La nueva realidad también enfrenta a un escenario dominado por las redes sociales. Facebook y Twitter dominan el terreno de la discusión y el debate, muchas veces por encima de los medios tradicionales y las tarimas. La afectación de la estrategia electoral estará sin duda determinada por la capacidad de comprensión y manejo de las tendencias. La política actual debe ponerse a la par de los contenidos digitales. Si los contenidos no van dirigidos a esa audiencia, se dirigirán otros que nadie va a entender. Temas como estos estarán presentes en la próxima Maratón Compol o Maratón de Comunicación Política, Ganar Votos, Legitimar Gobiernos, en la que expertos debatirán las nuevas tendencias. El evento se realizará en Quito este 31 de enero y el 1 y 2 de febrero. Néstor Aguilera, Telediario. El siguiente diálogo es sin duda alguna de gran interés para los actores políticos, pero también para los electores, para todos los ciudadanos, los que nos enfrentamos y nos vamos a enfrentar, por supuesto, a esta andanada de ofertas, de promesas electorales, de contactos con quienes aspiran a llegar a los nuevos cargos de elección popular. Nuestro invitado en esta mañana en Primera Impresión, Gustavo Córdoba, consultor político argentino y vocero de este evento, el evento que ha sido materia de información en nuestro video previo. Buen día, gracias por estar aquí. ¿Qué se puede decir acerca de los nuevos electores y nuevos lenguajes? ¿Qué ha cambiado en este mundo? Bueno, muchas gracias por la invitación. De verdad que el cambio ha sido muy abrupto, el impacto de las nuevas tecnologías ha cambiado la sociedad mundial y evidentemente esto también ha tenido impactos en cómo hacemos las campañas electorales y cómo nos comunicamos con los electorados. El primer cambio es que ha cambiado el eje de observación. Ya no es tan importante lo que la política piense de sí misma y tiene que empezar a escuchar de un modo mucho más efectivo a los ciudadanos y ciudadanas. Creo que el tema de la tecnología además ha atravesado de manera transversal y ha provocado un cambio fenomenal en cuanto al consumo de medios. Las campañas generalmente se hacían en medios tradicionales y creo que se van a seguir haciendo. El problema es que ahora deben convivir necesariamente con una convergencia con los contenidos digitales. Hoy hay una creciente demanda de profesionalización en la producción de los contenidos y justamente esa es la materia de la Maratón de Comunicación Política. Mostrar y demostrar la cantidad de profesiones que se demandan en esta creciente profesionalización. El uso de estos medios, al uso de estos medios se le atribuyen desenlaces espectaculares en campañas electorales. Se dice que fue clave en el triunfo del presidente Trump en Estados Unidos y lo fue también hace muy poco en Brasil en el caso del flamante presidente Bolsonaro. ¿Es esto cierto? ¿Estamos hablando de un medio que ya se ha convertido de alguna manera en el medio primario de la comunicación política? A ver, dependiendo del contexto, porque no es lo mismo un contexto, por ejemplo, Bolivia, que tiene 4 años de crecimiento económico consecutivo, o Argentina, que tenemos una crisis económica y una recesión. Digo, no todo se toma de la misma manera. Y la verdad es que lo que estamos viendo es una inestabilidad en la representación. Posiblemente los medios y lo digital sean instrumentos. El problema de fondo es que hay
un aumento en la violencia de la cultura política. Esto genera mucha inseguridad, genera mucha inestabilidad política también. El fenómeno de la representación es clave y ahí me parece que está el rol de la política, que debe acostumbrarse a estas nuevas metodologías. A ver, estos cambios de las audiencias. En mi país, el 70% de los que vamos a votar este año presidente, nos vamos a informar casi, diría, exclusivamente a partir de este formato. Con lo cual, medios de comunicación, consultorías, equipos de campaña, que no produzcamos contenidos en este formato, claramente vamos a estar fuera de mercado en muy poco tiempo. Sin duda alguna. Es decir, habrá que revisar el grado de penetración y de uso y de dominio del uso de estas tecnologías en cada país. El problema, y esa es la respuesta. El problema es, a ver, las redes sociales, las nuevas tecnologías, traen cuestiones positivas y negativas. Las negativas, el incremento de la intolerancia, ¿no? Esta idea de que... Porque antes, la humanidad siempre ha tenido la idea de juntarse en función de afinidades, ¿no? Las redes sociales vienen a trabajar sobre este concepto, pero trabajan básicamente el tema del prejuicio. Y nos dicen, quédate tranquilo que el prejuicio tuyo está bueno, conservalo. Y estoy contigo. Y además hay muchos más que piensan como Exacto. vos, ¿no? La palabra fascismo, que pensaba que estaba desterrada del diccionario de la política, claramente hoy tiene lugar porque en las redes sociales estos climas de intolerancia o las burbujas de intolerancia han tenido eco. Ahora bien... Esto permite que estas comunidades resistentes, intolerantes, creyentes en cosas increíbles, muchas de ellas incluso que violan abiertamente los principios y el derecho. El sentido común. Y el sentido común, sobreviven en el Internet y se alimentan, se bañan en su propio caldo. También es cierto que a medida que nos acercamos a un proceso electoral, la intolerancia va creciendo. La violencia cultural, la violencia política en las redes sociales se incrementa de un modo extraordinario. Lo positivo es el nivel de visibilización que tienen colectivos, como por ejemplo los colectivos feministas en esta última etapa, el Ni Una Menos, el Me Too, el Mirá Cómo Nos Ponemos, el No Sin Mujeres de México. Me parece que la enorme militancia de muchas mujeres anónimas en todo el continente ha tenido eco y visibilidad a partir de su militancia en las redes sociales. Entonces, una de cal y una de arena. Es importante entender estas nuevas tecnologías y usarlas a favor de algo que la política debe tener, que es la palabra empatía, que muchas veces se la soslaya. La política por ahí, no digo en Ecuador, pero en muchos lugares comete el error de solamente escucharse a sí misma, y me parece que estamos en tiempos donde la política debe abrirse a escuchar mucho más al ciudadano. El triunfo de un candidato en elecciones y por lo tanto el triunfo de su asesor en marketing político no es necesariamente el triunfo de un país, de la democracia o de la ciudadanía. Y quiero decir, hay muchos políticos que llegan al poder y defraudan a sus electores, y lo hacen algunos muy rápidamente y muy consistentemente. Entonces la pregunta es, ¿esto del marketing político no ha terminado siendo una forma de corresponsabilidad con la crisis de la democracia y de los sistemas políticos? Ni tanto ni tampoco. Nosotros somos auxiliares del poder, ¿no? Nosotros no ganamos ni perdemos elecciones. Lo que sí creo es que hay un grado de maduración de los temas que se trabajan en campaña electoral que nos llevan a pensar, y este va a ser uno de los temas que seguramente vamos a debatir, en la importancia de tener una comunicación gubernamental profesional, seria, profunda, contra una comunicación electoral que parece que es mucho más cómoda, porque, a ver, estamos en campaña, la comunicación electoral es la que domina, ahí están las agencias de publicidad, estamos los consultores, la política está muy cómoda en la campaña electoral, es todo emisión de promesa. El problema es cuando ganamos la elección, tenemos que gobernar y continuamos con el mismo tono. Continuamos con la comunicación electoral y no nos damos cuenta que los ciudadanos lo que nos están pidiendo son certezas. Bueno, pero eso puede ser muy exitoso también, durante algún tiempo. Yo diría que el Ecuador vivió 10 años de eso, hace relativamente poco. El tema, es importante que la ciudadanía tenga una idea de lo que va a hacer el gobierno. La obra pública por sí misma no genera absolutamente nada, y hoy, es más, la obra pública está absolutamente sospechada. No solamente aquí en Ecuador, en todo el continente. Entonces, lo importante es que tengamos un gobierno, primero, que entienda que tiene que comunicar antes de hacer las cosas, no después. Que tiene que generar certidumbre, porque hoy pasamos de la campaña permanente a la crisis permanente. La crisis hoy en el sector público es una constante. Estamos viviendo en países emergentes en donde la suba de la tasa de la Fed de Estados Unidos realmente nos complica a todos.
Entonces, los estados se han transformado en organismos crisis propensos y la verdad es que estamos notando que los mandos medios que están en el estado no tienen todavía la formación suficiente como para llevar adelante comunicación en estos contextos. Nos desespera tener tan poco tiempo en este diálogo y se acumulan las preguntas, pero antes de concluir, quisiera hacer una pregunta que considero clave. ¿Cuáles son las nuevas creencias, los nuevos paradigmas? ¿Qué es lo que marca, lo que signa a los nuevos electores? Las personas van a votar ¿por qué en esta nueva época? De cara a la influencia, por supuesto, de estos nuevos lenguajes, de estos nuevos medios y recursos de comunicación. A ver, yo creo que una de las claves es la gestión del clima ideológico. Tendemos a votar con algunas dosis de racionalismo, ¿no? Si el gobierno desempeña bien su gestión, voto premio; si lo hace mal, voto castigo. Pero en nuestra región lo que por ahí predomina más es el voto con la emoción, ¿no? El voto con ingredientes culturales. Creo que la clave está en interpretar acabadamente que hoy no existe una sola sociedad, que hay un nivel de fragmentación muy grande. Los colectivos que están en las redes sociales nos marcan una tendencia. Hoy muchos se agrupan en torno a causas y no en torno a partidos. Quizás la política deba entender un poquito esta cuestión como para tener un poco más de éxito en las elecciones. Muchísimas gracias por estar aquí. Gustavo Córdoba, consultor político argentino, hablando de un tema que es clave en este momento, pero lo seguirá siendo en la medida en que vivamos en democracia. 7 de la mañana, 34 minutos. Gracias a ustedes, amigas y amigos, por seguirnos en el curso de esta semana de información. El lunes, 6:55, de nuevo aquí en Primera Impresión. Buen fin de semana. Él es Jorge, el hermano de Diego y nieto de Roberto. Trabaja en un centro de formación laboral para personas con discapacidad. Es muy activo, soñador, tiene espíritu de líder. Conoce más de él en Sí Solo Sí. Estreno, sábado 20:30, por Ecuador TV. Comparte la emoción. Las decisiones de hoy construyen un mejor futuro para todos. El futuro de Rafaela requiere más educación. El de Sofía, más salud. El de Carlos, pago puntual en su pensión jubilar. Y el de Elena, créditos para su negocio. Reducimos los subsidios a los combustibles y el gasto público. Ahorramos $1.100 millones anuales. Con decisiones responsables, garantizamos tu futuro. El gobierno de todos. Este martes, en Memoria del Futuro, Life Packs, una vajilla biodegradable, Esfera Fallac, un rompecabezas en 3D y Electrolinera, una estación de carga solar. Las buenas ideas están en Memoria del Futuro. Este martes, a las 22 horas, por Ecuador TV. Comparte la emoción. Las historias continúan. Y Christian Johnson te invita a conocer cómo se ganan la vida los ecuatorianos en Estados Unidos. Algunos lo hacen conduciendo. Todo el mundo me conoce como Paquita la del Mundo. Otros vendiendo el sabor de nuestra tierra. ¿Cuál es el secreto de la comida ahora? Oh, el secreto, la guayaba. Entérate qué labores hacen los ecuatorianos en el extranjero. ¿Por qué te gusta hacer esto? Porque así me gano la vida. 593 Ecuador, todos los sábados a las 19 horas, por Ecuador TV. Comparte la emoción. Viernes 11 de enero, muchísimas gracias por seguir en nuestra sintonía. Esto es Telediario y continuamos con importante información. Las actividades escolares en el régimen Costa se cumplirán hasta el 1 de febrero. Así lo anunció hace poco el Ministerio de Educación a través de un comunicado. El documento menciona que todas las instituciones educativas públicas, fiscomisionales y particulares deben tener un régimen escolar de 2 quimestres con una duración mínima de 200 días de asistencia obligatoria. El próximo ciclo escolar iniciará el
22 de abril. Y como siempre tenemos información de su interés, los productos de 2 ecuatorianos se exportan a Perú y buscan nuevos mercados internacionales. El emprendimiento recibió un crédito de la banca pública de $150.000 que fue destinado a la adquisición de maquinaria y la expansión de la empresa. El sabor especial, el uso de ingredientes únicos, los envases con colores llamativos atrajeron el interés del mercado internacional. Estamos exportando al vecino país de Perú. Hemos hecho 3 exportaciones chicas. El chef Daniel Astudillo y Virginia Álvarez crearon su negocio hace 10 años, un emprendimiento que inició en la bodega de uno de sus familiares en Quito. En una cocinita industrial que invertimos con nuestros ahorros y en olla, meciendo las ollas. Mientras hacía las ollas de él, yo lavaba las otras ollas. El camino no ha sido fácil. Han superado muchos obstáculos y golpeado varias puertas. Los lunes producíamos, los martes empacábamos, los miércoles vendíamos y los jueves y viernes entregábamos. Gracias a la innovación se beneficiaron de un crédito de $150.000 de Ban Ecuador para la adquisición de maquinaria y la expansión de la empresa. Poder aportar ese granito de arena que lo comenzaron ustedes solos y quizás con ese granito después de la mano del Ban Ecuador poder haber podido cumplir este sueño. El primer mandatario, Lenín Moreno, visitó la microempresa y destacó el esfuerzo y aporte a la industria alimentaria del país. Tennos ustedes también la mano, haciéndolo bien, haciéndolo siempre mejor, cumpliendo con las normas laborales, cumpliendo con las normas para mantener nuestro ambiente, las normas ambientales y por supuesto las normas fiscales. Pronto los productos de Daniel y Virginia llegarán a Estados Unidos. 19 personas trabajan de forma directa e indirectamente se benefician otras 30. Tenemos un portafolio específico para exportaciones y ya para Estados Unidos y para Europa. El jefe de Estado aseguró que en 2018 se entregaron $6.300 millones en créditos por parte de la Banca Pública para el Desarrollo. Valeria Villarroel, Telediario. Y ahora les contamos que la preparación de alimentos al estilo manabita genera fuentes de trabajo para familias radicadas en Guayaquil. El plátano verde, el maduro y el maní son los ingredientes principales. No hay ceviche sin chifle ni maní, tampoco maduro sin sal prieta, y es que la mayoría de platos manabitas llevan estos ingredientes claves que hacen única la comida de esta tierra. Es así como Casa Manaba gana terreno en Guayaquil con este emprendimiento familiar. Proyectar nuestras raíces, proyectar el sabor manabita, que es un sabor natural, sobre todo que utilizamos casi en todas las cosas el maní natural. Y tenemos platos muy buenos, platos estrellas como por ejemplo el biche. El biche no es muy conocido, pero cada vez se conoce más en Guayaquil. Hace 5 años el restaurante inició con un local ubicado en la Ciudadela Alborada. Hoy cuenta con 2 locales más. Estamos ahora en Plaza Lagos, en una alianza con Bocalobo Guayaquil. Ahora, en octubre, estamos en Mercado del Río, el nuevo mercado gastronómico de Guayaquil. Los invitamos para que nos visiten por allá. Ha sido una oportunidad maravillosa estar allá porque recibimos visitas de los turistas ecuatorianos, extranjeros. Y es que este negocio ha fomentado nuevas plazas de trabajo. Jixin Triago es de Chone y se encarga de controlar la caja y parte del área administrativa del restaurante. Pertenecer a esta empresa ha beneficiado mucho la economía de su hogar. La verdad que me ha servido de mucho porque tengo un bebé, es una fuente de ingreso para mi hogar, entonces hemos podido salir un poco más adelante y no quedarme de brazos cruzados, sino es que hacer mejor que promocionar lo mío que me encanta. La perseverancia y el trabajo en familia han sido fundamentales para mantenerse, incluso en épocas difíciles, como el terremoto que sacudió a Manabí en 2016. Casa Manaba también brindó su aporte desde el puerto principal. Hicimos un centro de acopio aquí porque fue como el lugar donde la gente, nuestros clientes, los que no eran clientes, buscaban Casa Manaba, buscaban algo de Manaba, llamaban, ¿cómo podemos ayudar a Manabí? Entonces fue, la verdad, que una oportunidad maravillosa de servir. Guadalupe Ayoví, Telediario. Y nos trasladamos de inmediato a la frontera norte, donde el cementerio de Tulcán es el principal destino de miles de turistas colombianos que ingresan al país por temporada de vacaciones. En las últimas semanas, 10.000 turistas visitaron este camposanto. Las calles que conducen al cementerio de la ciudad de Tulcán estuvieron repletas con la presencia de turistas colombianos. Los visitantes recorrieron este camposanto que fue admirado por su belleza natural. La verdad es que apenas llevamos un poquito y ya estamos enamorados, la verdad. Muy bonito todo, bien organizadito, bien bonito el cementerio. Estamos sorprendidos porque pues, el nivel de trabajo que tienen
las figuras aquí en el cementerio pues son únicas. La directora de turismo del municipio de Tulcán, Carolina Herrera, calcula que ingresaron 10.000 turistas. El 80% de las visitas son de ciudadanos colombianos. Esperamos pues que conozcan nuestro Ecuador diverso y también hemos tenido una buena acogida como ciudad. Los turistas aprovechan el feriado en su país, que terminará este domingo 13 de enero. Y también nosotros seguimos motivando a nuestros hermanos colombianos para que puedan visitar principalmente la provincia del Carchi y, como no, el Ecuador entero. Sí, aprovechamos las vacaciones de fin de año y bueno, decidimos venirnos a principios de años a conocer Ecuador. Varios de los visitantes también recorrieron las playas ecuatorianas de Guayas, Manabí y Esmeraldas. Lucy Jiménez, Telediario. Y 5 operadores turísticos desarrollan una estrategia para fomentar este sector durante este año 2019. Tenemos detalles importantes que usted debe conocer. Es la primera vez que en la zona 6 se observa a los 5 actores de promoción turística trabajar en un proyecto conjunto. El Ministerio de Turismo, la Cámara de Turismo, la Fundación de Turismo para Cuenca, la Asociación de Hoteleros y los gobiernos municipales. Su objetivo es impulsar el crecimiento del número de visitantes a las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago. Sin aislamientos de los amigos, de manos unidas. Así, el primer paso es señalar a 2019 como el año de las estadísticas. Los hoteleros desarrollarán una base de datos con el número real de visitantes, con rangos de edad, procedencia y destinos favoritos. En todos los feriados con los hoteleros, para poder utilizar esta base de 226 empresas registradas en la plataforma del Mintur. La Cámara de Turismo capacitará a los hoteleros para desarrollar esta herramienta. A todos nuestros afiliados y al sector hotelero para que nos ayuden con las estadísticas claras. Finalmente, esto servirá para elaborar una estrategia de promoción turística. Durante 2016, la ocupación hotelera en Azuay fue de un 35%. En 2017 fue de un 36.5%. Y lo que se proyecta para el año 2018 en cifras preliminares es alcanzar un 38%. Nosotros nos sentimos preocupados ante los datos que se dan, que ya viene con recuperación, pero hay mucho trabajo que hacer por el turismo y sobre todo por la hotelería. En los feriados de 2018, el promedio de ocupación hotelera en Cuenca fue del 68%. César Tacuri Vintimilla, Telediario. El reloj marca las 7 de la mañana con 45 minutos y hoy nuestro compañero César García se encuentra en Machachi, tierra que vio nacer a Hugo Proaño, un artista visual que guarda en su hogar parte de sus obras que han tenido trascendencia internacional. César, muy buenos días. Cuéntanos primero cómo se encuentra el clima a esta hora de la mañana. Entiendo que Quito en general está frío, pero ¿cómo está por allá? Así es, Vanessa, bastante frío en la capital de los ecuatorianos, siguiendo la misma tónica de la semana, pero queremos abrigarles el alma con un poco de arte, culminando esta semana con estas expresiones y obras de arte que realiza Hugo Proaño, quien inmediatamente lo voy a presentar para que ustedes lo conozcan brevemente y él pueda decirnos un poco en este avance qué es lo que quiere expresar a través de sus obras. Un poco cuál es tu filosofía, la visión que tienes. Sé que no te apegas a un estilo, sino más bien es lo que van haciendo, ¿no? Sí. Buenos días con todos. Bueno, mi trabajo siempre se ha caracterizado por dar varios tipos de mensajes y que llegue a muchas personas, no simplemente identificar a una persona. Como ustedes pueden ir viendo algún momento acá, todos los trabajos, mi obra es un expresionismo abstracto que también emula un poco a lo que es el barroco quiteño. La idea es que también que los cuadros den esa sensación de algo religioso, ¿no? Pero con ciertos cuestionamientos en contra de ciertas normas establecidas. Bueno, bastante utilizas materiales reciclados, tengo entendido. Hemos podido darnos una vuelta por tu taller y vemos obras como esta, en la cual pues se utilizan fósforos. Sí, estas obras fueron hechas hace muchos años en algunos concursos en los que utilicé materiales de reciclaje. Igual manera, hasta el día de hoy utilizo yo muchos elementos de reciclaje. Como ustedes pueden ver aquí, hay unos cuadros hechos con medias nylon, que es el de por acá. Tenemos algunos elementos que encuentro yo a veces en la basura, que son ciertos elementos que me sugieren dar algún mensaje, entonces eso los utilizo para acá en los cuadros.
Perfecto. Vamos a tener tiempo para poder platicar al respecto de la trayectoria, cómo nació el artista, cuáles son sus obras más representativas. También ha tenido una experiencia en los Estados Unidos con varias exposiciones. Todo esto más adelante, cuando en Más Cerca estemos conversando con este artista oriundo de Machachi, en esta tierra tan linda, al borde del volcán Cotopaxi, fuente de inspiración también. Qué bueno culminar la semana con arte. Mientras tanto, te voy a devolver el paso tú, Vanessa. Continúas con más información en Telediario. Vamos a un corte comercial, me dicen, y regresamos con más información en Telediario. Noticias, política, cultura, actualidad. Una mirada a profundidad de los acontecimientos de nuestro mundo. Enfoque Mundial. Todos los sábados a las 21 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Cada semana, planifica una nueva aventura. Descubriendo los tesoros naturales del Ecuador. Descubre playas, volcanes, bosques y mucho más. En el viaje de la semana, sábado y domingo, 7:30 y 13:30, por Ecuador TV. Comparte la emoción. Preguntas sin respuestas. Misterio. Secretos. Solo el detective más famoso del mundo podrá resolver los casos más complicados. No te pierdas sus aventuras en la serie ganadora de 9 premios Emmy, Sherlock. Todos los jueves a las 23 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Este fin de semana en Cine Familiar. Sábado. 2 niñas nos enseñan a creer en lo imposible. Así que crecen las hadas, ¿verdad? No las vería si no creyera. Cuento de hadas. Domingo. ¿Te imaginas asistir a clases con tus padres? ¿Tú? ¿Estudiar de nuevo? ¿Aquí? ¿Con nosotros? Mamá y papá universitarios. En Cine Familiar. Todos los fines de semana a las 16:30. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Amigas y amigos, les invito a revisar las noticias del mundo. El Ejército de Liberación Nacional emitió un comunicado donde pide reanudar pronto la mesa de negociaciones con el gobierno de Colombia, que insistió en saber si la guerrilla está dispuesta a renunciar al secuestro y hacer un cese unilateral de hostilidades a fin de que se pueda alcanzar un acuerdo de paz como el logrado con las FARC en noviembre de 2016. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arribó a la frontera sur con México para presenciar la crisis humanitaria en el territorio. El magnate afirmó que necesitan seguridad fronteriza y analiza la idea de declarar una emergencia nacional en el país para reasignar fondos militares a la construcción del muro. Tengo el derecho absoluto de declarar emergencia nacional por todo lo que hemos visto. Quizás todavía no estoy preparado para hacerlo, pero sin dudas lo haré. Lo más importante aquí es que los demócratas cedan porque es necesaria la seguridad fronteriza. Necesitamos ese muro. A ellos no les importa la gente, a ellos no les importa que vengan acá miembros de bandas criminales y llenen a nuestro país de inseguridad. A ellos no les importa el crimen y es por eso que yo les digo que necesitamos ahora más que nunca seguridad fronteriza y ese muro. Yo lo he dicho muchas veces y mucha gente me lo ha refutado, pero cuando digo que México va a pagar por el muro, es exactamente eso, que ellos lo van a pagar. 7:52 y la coalición internacional liderada por Estados Unidos anunció mediante un comunicado el inicio de la retirada de las tropas estadounidenses del territorio sirio. Además, la fuente militar no ofreció detalles sobre los lugares o plazos de la retirada de las tropas, mientras que el secretario de Estado Mike Pompeo reafirmó la salida de los militares y afirmó que el 99% del Estado Islámico ha sido eliminado.
9% de los territorios que solía poseer Estado Islámico han sido liberados. La vida de millones de iraquíes y sirios vuelve a la normalidad. Es evidente que nuestro trabajo conjunto no ha finalizado. Jamás es trabajo únicamente de Estados Unidos. Nuestro objetivo es asociarnos con nuestros amigos y oponernos con fuerza a nuestros enemigos, porque un Oriente Medio seguro y económicamente vibrante es de nuestro interés. El gobierno mexicano fortalece su lucha contra el robo de combustible y en Uruguay un secuestro en una peluquería culmina sin víctimas. Aquí nuestro resumen de Noticias del Mundo. Una negociación exitosa de 4 horas fue clave para que un hombre que se había atrincherado con más de una docena de rehenes en una peluquería de Montevideo se rindiera de forma pacífica. Gastón Machado entró en el local del barrio de Pocitos con 2 armas de fuego y secuestró a 14 personas, una de ellas su expareja. El propio secuestrador subió un video a las redes sociales en el que mostraba a los rehenes en el suelo. Diferentes organizaciones sociales, políticas y sindicales protestaron en una multitudinaria marcha con antorchas en Buenos Aires por los aumentos de las tarifas de los servicios públicos. El pasado 26 de diciembre, el gobierno de Mauricio Macri anunció nuevos aumentos en las tarifas del transporte público del 38%, que se aplicarán desde este mes para viajar en ómnibus, trenes y metro. El gobierno de México anunció que fortalecerá la lucha contra el robo de combustible en el país. Una de las medidas implementadas es que reforzará la vigilancia en 1.600 kilómetros de ducto de la estatal Petróleos Mexicanos. El plan contempla el cierre de los ductos, por lo que la distribución de los combustibles se hace a través de camiones tanque. El dinero de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, sea el que sea, debe permanecer en México, al igual que el narcotraficante mexicano tiene que ser juzgado en su país tras una extradición ilegal a Estados Unidos. Eso reclamó uno de sus supuestos abogados, José Luis González Mesa, quien encabezó una manifestación en México. Actualmente, según el abogado, existen 3 recursos vigentes que respaldarían la idea de que El Chapo no puede ser juzgado en Nueva York. Fernanda de la Bastida, Telediario. Más noticias del mundo. Nicolás Maduro asumió un segundo mandato de 6 años, considerado ilegítimo por gran parte de la comunidad internacional, la oposición y la Iglesia Católica de ese país. El sucesor de Hugo Chávez ganó el pasado mayo unas elecciones cuestionadas por carecer de garantías constitucionales y democráticas. La juramentación del presidente de Venezuela se celebró sin representantes de la Unión Europea, Estados Unidos, del Grupo de Lima, con la excepción de México, pero sí con la presencia de solo 5 jefes de Estado, de Bolivia, Cuba, El Salvador y Nicaragua, y delegados de otros países aliados como China, Rusia y Turquía. Juro a nombre del pueblo de Venezuela, juro por el legado de nuestros antepasados y el gran cacique Guayquepuro, juro por el negro primero y nuestros pueblos afrodescendientes. Juro por el libertador Simón Bolívar y los ejércitos libertadores de nuestra América. Juro por el legado de nuestro amado comandante Hugo Chávez. Juro. Tras la ceremonia, Maduro dio la bienvenida a las delegaciones y minutos después les agradeció por su apoyo al país sudamericano. Posteriormente, ya en su discurso oficial, dijo que su juramentación es un acto de paz para su país. Están pendientes de este importante acto de carácter constitucional, institucional, que es un paso de paz para nuestro país. También recordó la campaña mediática que se ha tejido contra su gobierno. Porque Venezuela es el centro de una guerra mundial del imperialismo norteamericano y sus gobiernos satélites. Y han pretendido convertir una toma de posición formal, protocolar, legal, constitucional, pacífica en una guerra mundial contra nuestro país. Como locos, descocados, enloquecidos, andan los gobiernos satélites del imperialismo norteamericano, inventando, haciendo, presionando, gritando. Y finalmente acusó a Colombia de ser su principal enemigo. Fernanda de la Bastida, Telediario. 7 de la mañana con 57 minutos y volvemos al ámbito nacional para contarles que un nuevo complejo deportivo se construirá en Zamora. Las autoridades municipales colocaron ya la primera piedra. Quienes se beneficiarán de esta obra serán los habitantes de la parroquia Cumbaratza.
La reconstrucción del estadio de Cumbaratza se entregará en 4 meses. En la ejecución de la obra se invertirá $730.519 para su construcción y mejoramiento. Hacemos el cambio de suelo, efectuar un cerramiento mucho más importante, poner el césped sintético, poner la iluminación y también la construcción de lo que es camerinos, lo que es graderíos en forma adecuada. Nos llena de mucha satisfacción esta obra tan anhelada por muchos años, ya que desde el año 2009 nos han venido ofreciendo en otras administraciones, pero hoy vemos que se va a cristalizar este espacio deportivo con quienes servirá para propios y extraños. En este escenario deportivo, año a año se realizan campeonatos locales y provinciales. Aquí han participado hasta 48 equipos. Se espera que con el mejoramiento de este estadio, el fomento del deporte en esta parroquia incremente. Tantos niños, jóvenes y adultos seremos acreedores a esta obra donde practicaremos el deporte, para que nuestra juventud no se dedique a algunos vicios tal vez. El municipio de Zamora mejoró otros espacios deportivos en Chamico, Martín Ujucam, la escuela Eloy Alfaro, el estadio de Zamora y se iniciará la construcción del estadio de San Carlos de las Minas. Marbellina Toledo, Telediario. Usuarios con discapacidad visual del Centro de Apoyo 4 de Enero de Guayaquil fortalecen otras capacidades con actividades de arte y cultura como la danza. Ellos son parte del grupo Ñabayarac, consolidado hace 4 años. Con mucha disciplina participan de los ensayos los integrantes del grupo Ñabayarac. Acuden diariamente al Centro Municipal de Apoyo 4 de Enero, donde desarrollan habilidades y se fortalecen en espacios emocionales. Preocupa de un desarrollo integral de este tipo de usuarios, ¿no? Haciéndolos que ellos sean partícipes de este proceso de avance, de desarrollo, de progreso. Entonces se está trabajando en esa línea, en que ellos sean independientes, autónomos, pero que tengan sobre todo esa parte emocional bien fortalecida. Miguel Alvarado, director del grupo, perdió la visión a raíz de sufrir conjuntivitis. Su pasión por la danza y enseñar le llevó a crear sus propias estrategias. Nosotros no vemos, pero nuestras manos y todo nuestro sentido corporal siente las cosas, siente el movimiento. Entonces, en base a eso, yo uno a uno les voy enseñando, tanto a damas como caballeros, este es el paso que quiero que hagan. Viviana Loor dejó de ver en su adolescencia a causa de una glaucoma, pero esta circunstancia no ha sido impedimento para que se destaque en la danza y en sus estudios, pues aspira a ser maestra de idiomas. No hay que derrumbarse y tampoco hay que estar quieta, porque realmente la vida continúa, sigue y realmente hacer las cosas que uno quiere y seguir con los sueños. Con presentaciones en varios escenarios, son 4 años que lleva el grupo Ñabayarac, que traducido al quichua significa el que tiene deseo. Es una muestra del deseo que nosotros tenemos por enseñarle al público en general lo que realmente podemos hacer. Pese a tener una discapacidad, no ponemos límites. El límite lo pone cada ser humano teniendo o no discapacidad. En Guayaquil, Guadalupe Ayoví, Telediario. Con esta muestra de motivación nos despedimos. Recuerde que tendremos más noticias en nuestra emisión de las 13 horas. Lo que viene a continuación, Más Cerca con Arturo Barriga. Que tengan todos un excelente viernes.